Relatos de educación. R227. La familia tomó asiento en el restaurante para cenar. Llegó la camarera, tomó nota de lo que deseaban los adultos y luego se dirigió al muchacho de 7 años. «¿Qué vas a tomar?», le preguntó. El muchacho miró con timidez en torno a la mesa y dijo: «Me gustaría tomar un perrito caliente». Antes de que la camarera tuviera tiempo de escribirlo, intervino la madre: «Nada de perritos calientes. Tráigale un filete con puré de patatas y zanahorias». La camarera hizo como que no la había oído. «¿Cómo quieres el perrito caliente? ¿Con ketchup o con mostaza?», le preguntó al muchacho. «Con ketchup». «Vuelvo en un minuto», dijo la camarera dirigiéndose a la cocina. R228. Cuando la camarera se hubo retirado, hubo unos instantes de silencio producido por el asombro. Al fin, el muchacho miró a todos los presentes y exclamó: «¿Qué os parece? ¿Piensa que soy real? ¿Cómo están tus hijos?». «Están los dos estupendamente, gracias». «¿Qué edad tienen?». El médico, 3 años, el abogado, 5. R229. ¿Puedo jugar con los otros niños?». «No. Te perderías entre la gente». «Mami, cómprame un helado». «No. Te hace daño a la garganta». La pequeña Mary se echó entonces a llorar. Y la madre, volviéndose hacia una señora que se encontraba al lado, le dijo: «Por todos los santos. ¿Ha visto usted qué niña tan neurótica?». R230. Un hombre decidió suministrar dosis masivas de aceite de hígado de bacalao a su perro Doberman, porque le habían dicho que era muy bueno para los perros. De modo que cada día sujetaba entre sus rodillas la cabeza del animal, que se resistía con todas sus fuerzas, le obligaba a abrir la boca y le vertía el aceite por el gañote. Pero, un día, el perro logró soltarse y el aceite cayó al suelo. Entonces, para asombro de su dueño, el perro volvió dócilmente a él en clara actitud de querer lamer la cuchara. Fue entonces cuando el hombre descubrió que lo que el perro rechazaba no era el aceite, sino el modo de administrárselo. R231. Dice una antigua leyenda que, cuando Dios estaba creando el mundo, se le acercaron 4 ángeles, y uno de ellos le preguntó: «¿Qué estás haciendo?». El segundo le preguntó: «¿Por qué lo haces?». El tercero: «¿Puedo ayudarte?». Y el cuarto: «¿Cuánto vale todo eso?». El primero era un científico, el segundo, un filósofo, el tercero, un altruista, el cuarto, un agente inmobiliario. Un quinto ángel se dedicaba a observar y a aplaudir con entusiasmo. Era un místico. R232. El pequeño Johnny estaba siendo sometido a unas pruebas para conseguir un papel en una obra de teatro que se iba a representar en la escuela. Su madre sabía que el muchacho había puesto en ello toda su ilusión, pero ella temía que no iban a escogerlo. El día que se repartieron los papeles, Johnny regresó corriendo de la escuela, se echó en brazos de su madre, lleno de orgullo y de excitación, le gritó: «¿A que no sabes una cosa? Me han escogido para aplaudir». Del informe escolar de un niño, Samuel participa estupendamente en el coro del colegio escuchando con mucha atención. R233. Uno de los pocos hombres que han caminado por la luna cuenta cómo tuvo que reprimir sus instintos artísticos cuando llegó al satélite. Recuerda que, cuando se hallaba mirando embelesado a la Tierra, estaba como paralizado por el asombro y diciéndose para sí: «Dios mío, qué preciosidad». Pero enseguida, volviendo en sí, se dijo: «Deja de perder el tiempo y dedícate a recoger piedras». Hay 2 tipos de educación: la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir. R234. En cierta ocasión le preguntaron a Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos del mundo: «¿Habrá habido algún momento en el que usted podría haberse retirado, no es así? Porque usted siempre ha tenido mucho más de lo que necesitaba». Y él respondió: «Sí, es verdad. Pero no pude retirarme. Había olvidado cómo hacerla». Muchos temen que, si se paran a pensar y a preguntarse, no van a ser capaces de volver a ponerse en marcha. R235. Aquel anciano había pasado la mayor parte de su vida en la que se consideraba una de las más hermosas islas del mundo. Y ahora que había regresado a la gran ciudad para pasar en ella sus últimos años, alguien le dijo: «Tiene que ser fantástico haber vivido tantos años en una isla que es considerada como una de las maravillas del mundo». El anciano reflexionó unos momentos y dijo: «Bueno. Para serle sincero,
Si yo hubiera conocido la fama de la isla, la habría mirado con más detenimiento. Las personas no necesitan que les enseñen a mirar. Necesitan tan solo que las libren de las escuelas que las ciegan. Relatos de educación. R236. Hacia 1850, el pintor norteamericano James M. Neil Whistler pasó una breve, y académicamente desafortunada, temporada en la Academia Militar de West Point. Cuentan las crónicas que, cuando le encargaron diseñar un puente, dibujó un romántico puente de piedra, sobre el que había dos niños pescando, flanqueado por idílicas orillas cubiertas de hierba. «Quite a esos niños del puente», le dijo el instructor. «¿Esto es un ejercicio de ingeniería?». Whistler quitó a los niños del puente, los dibujó pescando desde una de las orillas del río y entregó de nuevo su ejercicio. El instructor bramó enfurecido: «Le he dicho que quite a esos niños. Suprímalos totalmente». Pero el instinto creativo de Whistler era demasiado fuerte. Cuando rehizo el dibujo, había eliminado completamente a los niños. Efectivamente, ahora los había enterrado bajo dos pequeñas tumbas en la orilla del río. R237. Al darse cuenta de que su padre se estaba haciendo viejo, el hijo de un ladrón le pidió: «Padre, enséñame tu oficio, para que, cuando te retires, pueda yo seguir la tradición de la familia». El padre no dijo ni palabra, pero aquella noche se llevó al muchacho consigo para asaltar una casa. Una vez dentro, abrió un gran armario y ordenó a su hijo que averiguara lo que había dentro. Apenas el muchacho se había introducido en el armario, el padre cerró violentamente la puerta y dio vuelta a la llave, haciendo tanto ruido que logró despertar a toda la casa. A continuación, se largó tranquilamente. En el interior del armario, el muchacho estaba aterrorizado, enojadísimo y preguntándose cómo iba a arreglárselas para escapar. Entonces tuvo una idea: comenzó a maullar como un gato, con lo cual, un criado encendió una vela y abrió el armario para dejar salir al gato. En cuanto se abrió la puerta, el muchacho saltó afuera y todo el mundo se fue tras él. Al topar con un pozo que había junto al camino, el muchacho arrojó en él una enorme piedra y se ocultó en las sombras. Al cabo de un rato logró escabullirse, mientras sus perseguidores escudriñaban el pozo con la esperanza de descubrir en él al ladrón. De regreso a su casa, el muchacho se olvidó de su enfado, impaciente como estaba por relatar su aventura. Pero su padre le dijo: «¿Para qué me cuentas esa historia? Estás aquí, y eso es lo que importa. Ya has aprendido el oficio». R238. La educación no debería ser una preparación para la vida, debería ser vida. Un grupo de estudiantes pidió al novelista Sinclair Lewis que les diera una conferencia, y le explicaron que todos ellos querían ser escritores como él. Lewis inició su conferencia preguntando: «¿Cuántos de vosotros pretenden realmente ser escritores?». Y todos levantaron la mano. En tal caso no merece la pena que os hable. Mi único consejo es: id a casa y escribid, escribid, escribid. Y, dicho esto, se guardó sus papeles en el bolsillo y abandonó la sala. R239. Con la ayuda de un manual de instrucciones, una mujer estuvo durante horas tratando de montar un aparato que acababa de comprar. Finalmente, se rindió y dejó las piezas esparcidas encima de la mesa de la cocina. Imagínese la sorpresa que se llevó cuando, al cabo de varias horas, regresó a la cocina y comprobó que la asistenta había montado el aparato y este funcionaba a la perfección. «¿Cómo diablos lo ha hecho?», le preguntó asombrada. «Verá, señora. Cuando uno no sabe leer se ve obligado a emplear el cerebro», le respondió tranquilamente. R240. Un hombre que acababa de jubilarse, después de 47 años de trabajo como reportero y director de un periódico, telefoneó a la Junta Local de Educación. Tras explicar sus antecedentes periodísticos, dijo que le gustaría participar en la campaña de alfabetización. Se produjo una larga pausa. Al fin, alguien al otro lado del hilo dijo: «Es una estupenda idea. Pero dígame, ¿desea usted enseñar o aprender?». R241. 3 muchachos acusados de haber robado unas sandías fueron conducidos ante el tribunal y presentados ante un juez del que esperaban lo peor, porque tenía fama de ser un hombre muy severo. Pero también era un prudente educador. Tras dar un golpe con su martillo, el juez dijo: «Cualquiera de los presentes que no haya robado una sola sandía cuando era un muchacho, que levante la mano». Y se quedó esperando. Tanto los funcionarios de la audiencia como los policías, los espectadores y hasta el propio juez mantuvieron sus manos quietas.
Satisfecho de que nadie en la sala hubiera levantado la mano, el juez declaró: el caso queda sobreseído. Relatos de educación. R242. Una mujer muy piadosa se lamentaba de las costumbres de los jóvenes, la culpa la tienen los automóviles, y le decía a su anciana madre: ¿no ves cómo hoy día pueden recorrer kilómetros para asistir a un baile o a una cita? ¿A qué en tus tiempos no era así? Y la anciana, de 87 años, le respondió: bueno, la verdad es que en mis tiempos íbamos hasta donde podíamos. R243. La madre: ¿sabías que Dios estaba presente cuando cogiste esa galleta de la cocina? El niño: sí. ¿Y sabías que te estaba viendo? Sí. ¿Y qué crees que te estaba diciendo Dios? Me decía: no estás tú solo, estamos los dos. De modo que coge 2 galletas. R244. Cuando el joven rabino sucedió a su padre, todo el mundo empezó a decirle que no se parecía en nada a este. Al contrario, replicaba el joven. Soy exactamente igual que el viejo. Él no imitaba a nadie. Y yo tampoco. Sé tú mismo. Guárdate de imitar la conducta de los grandes, si no posees la disposición interior que a ellos les movía a obrar. R245. Cuando se interpretó por primera vez en Londres el Mesías de Handel, el rey, que se encontraba presente, se sintió tan arrebatado por el sentimiento religioso durante el Aleluya, que, olvidando los convencionalismos, se puso en pie para rendir un silencioso homenaje de respeto a la obra maestra que estaba escuchando. Al verlo, todos los nobles que allí se encontraban siguieron el ejemplo del rey y se pusieron también en pie. Naturalmente, aquello era una señal inequívoca de que todo el mundo debía ponerse en pie. Desde entonces se considera obligado ponerse en pie siempre que suena el Aleluya, independientemente de lo que uno sienta o de la calidad de la interpretación. R246. Un viejo marinero dejó de fumar cuando vio que su loro tosía cada vez más. Tenía miedo de que el humo de su pipa, que casi siempre llenaba la habitación, fuera perjudicial para la salud de su loro. Luego hizo que un veterinario examinara al animal. Y, tras un concienzudo reconocimiento, el veterinario llegó a la conclusión de que el loro no padecía de sitacosis ni de neumonía. Sencillamente, imitaba la tos del fumador empedernido que era su dueño. R247. El tío Joe había venido a pasar el fin de semana, y el pequeño Jimmy está entusiasmado ante la idea de compartir con el gran héroe la habitación y la cama. Inmediatamente después de apagar la luz, Jimmy recuerda algo. Arrea, y exclama: casi me olvido. Y, saltando de la cama, se arrodilla junto a ella. No queriendo dar un mal ejemplo a su pequeño compañero de habitación, el tío Joe se levanta también de la cama y se arrodilla al otro lado. Tú, le susurra Jimmy todo asustado, si mañana lo descubre mamá, te la cargas. El orinal está a este lado. R248. Me gustaría que vistieras más de acuerdo con tu posición. Es lamentable que te hayas hecho tan desaliñado. Yo no soy ningún desaliñado. Si lo eres. Recuerda a tu abuelo, siempre tan elegante, con sus trajes caros y perfectamente cortados. Ajá, te pillé. Precisamente son los trajes de mi abuelo los que yo uso. R249. Un filósofo que tenía un solo par de zapatos pidió al zapatero que se los reparara mientras él esperaba. Es la hora de cerrar, le dijo el zapatero, de modo que no puedo reparárselos ahora. ¿Por qué no viene usted a recogerlos mañana? No tengo más que este par de zapatos, y no puedo andar descalzo. Eso no es problema, le prestaré a usted hasta mañana un par de zapatos usados. ¿Cómo dice? ¿Llevar yo los zapatos de otro? ¿Por quién me ha tomado? ¿Y qué inconveniente tiene usted en llevar en los pies los zapatos de otro cuando no le importa llevar las ideas de otras personas en su cabeza? R250. ¿Qué habéis hecho hoy en la escuela?, le preguntó un padre a su hijo adolescente. Hemos tenido clases sobre el sexo, le respondió el muchacho. ¿Clases sobre el sexo? ¿Y qué os han dicho? Bueno, primero vino un cura y nos dijo por qué no debíamos. Luego, un médico nos dijo cómo no debíamos. Por último, el director nos habló de dónde no debíamos.
Relatos de educación. R251. La directora del colegio mayor se dirigía a las nuevas alumnas y estimó conveniente aludir al tema de la moralidad sexual. En los momentos de tentación, les dijo, «Haceos una sola pregunta, ¿acaso una hora de placer vale por toda una vida de deshonra?» Al final de su alocución, preguntó si había algo que aclarar. Una de las muchachas alzó tímidamente la mano y dijo, «¿Podría decimos cómo se consigue que dure una hora?» R252. El presidente de los Estados Unidos William Howard Taft se hallaba una noche cenando cuando el más pequeño de sus hijos hizo un comentario irrespetuoso acerca de su padre. Todos quedaron paralizados por la audacia del muchacho, y el silencio se podía cortar. «Pero, bueno», dijo la señora Taft, «¿no vas a castigarle?» «Si el comentario se refería a mí en cuanto padre, naturalmente que será castigado», dijo Taft. «Pero, si se refería al presidente de los Estados Unidos, está en su derecho, porque la Constitución se lo permite». «¿Y por qué un padre va a quedar exento de la crítica que es buena para un presidente?» R253. Un gurú estaba dando clase a un grupo de jóvenes discípulos. En un determinado momento, estos le pidieron que les revelara el sagrado mantra, por el que los muertos pueden ser devueltos a la vida. «¿Y qué pensáis hacer con una cosa tan peligrosa?», les preguntó el gurú. «Nada. Solo es para robustecer nuestra fe», le respondieron. «El conocimiento prematuro es peligroso, hijos míos», dijo el anciano. «¿Y cuándo es prematuro el conocimiento?», preguntaron ellos. «Cuando le proporciona poder a alguien que aún no posee la sabiduría que debe acompañar al uso de tal poder». Los discípulos, no obstante, insistieron. De modo que el santo varón, muy a su pesar, le susurró al oído el mantra sagrado, suplicándoles repetidas veces que lo emplearan con suma discreción. No mucho después, iban los jóvenes paseando por un lugar desierto cuando tropezaron con un montón de huesos calcinados. Con la frivolidad con que suele comportarse la gente cuando va en grupo, decidieron poner a prueba el mantra, que solo debía ser empleado previa a una prolongada reflexión. Y en cuanto hubieron pronunciado las palabras mágicas, los huesos se cubrieron de carne y se transformaron en voraces lobos que les atacaron y les hicieron pedazos. R254. A la edad de 61 años, el maestro Soyen Saku abandonó este mundo, pero no sin antes haber realizado una gigantesca obra. Dejó a la posteridad un cúmulo de enseñanzas más variadas y sublimes que la mayoría de los maestros zen. Se decía que sus discípulos solían caer rendidos por el sueño después del almuerzo, agotados del cansancio propio del verano. Y aun cuando él nunca malgastaba un minuto, jamás dijo una palabra acerca de esta debilidad de sus discípulos. Cuando solo tenía 12 años, ya estudiaba los principios filosóficos de la escuela Tendai. Un día de verano, el calor era tan agobiante que el pequeño Soyen, al ver que su maestro estaba ausente, se tendió y se quedó dormido durante 3 horas, al cabo de las cuales despertó sobresaltado cuando oyó entrar al maestro, pero no pudo impedir que éste le sorprendiera tendido en el suelo. «Te ruego, por favor, que me perdones», le susurró el maestro mientras pasaba con todo cuidado por encima del cuerpo de Soyen, como si se tratara de un distinguido huésped. Desde entonces, Soyen nunca volvió a dormirse durante el día. R255. Correteando por la calle, un pequeño rapaz, al dar la vuelta a una esquina, chocó inesperadamente con un hombre. «Santo cielo», dijo el hombre, «¿a dónde vas con tanta prisa?» «A casa», respondió el muchacho. «Llevo prisa, porque mi madre me va a sacudir». «¿Y tantas ganas tienes de que te sacudan que vas corriendo de esa manera?», le preguntó asombrado el otro. «No. Pero, si mi padre llega a casa antes que yo, será él quien me atice». Los niños son como espejos, en presencia del amor, es amor lo que reflejan, cuando el amor está ausente, no tienen nada que reflejar. R256. Nasruddin le entregó un cántaro a un muchacho y le dijo que fuera a sacar agua del pozo. Pero, antes de que el muchacho se dispusiera a obedecerle, le dio una bofetada y le gritó, «Y ojo con dejarlo caer». Alguien que lo había visto le dijo, «¿Cómo puedes pegar a un pobre niño antes de que cometa una falta?». Y respondió Nasruddin, «¿Te parecería mejor que le pegara después de haber roto el cántaro, una vez que éste y el agua se hubieran perdido? Si le pego antes, lo recordará, y así se salvarán el cántaro y el agua». Relatos de educación. R257. Desesperados, unos padres llamaron con urgencia al psicólogo infantil,
porque, sencillamente, no sabían qué hacer con su hijo, que se había subido al caballo de madera de otro niño de la vecindad y se negaba terminantemente a bajar de él. Tenía en su casa 3 caballos de madera, pero se había empeñado en que era precisamente aquel el que quería. Y todos los intentos por hacerle bajar del caballo le habían hecho gritar y berrear de tal manera que no hubo más remedio que desistir. Lo primero que hizo el psicólogo fue establecer sus honorarios. Luego fue a donde estaba el niño, le pasó cariñosamente la mano por el pelo, se inclinó hacia él y, sonriendo, le susurró algo al oído. Al instante, el niño se bajó del caballo y se fue dócilmente a casa con sus padres. ¿Qué clase de magia ha empleado usted con el niño?, le preguntaron al psicólogo los asombrados padres. El psicólogo se guardó en el bolsillo sus honorarios y dijo, sencillamente, me he inclinado hacia él y le he dicho, si no te bajas inmediatamente de ese caballo, te voy a pegar tal paliza que no vas a poder sentarte en una semana. Supongo que era para esto para lo que me han pagado. R258. Antes de castigar a un niño, pregúntate si no serás tú la causa de la transgresión. Los padres, porque, a pesar de que Johnny es más pequeño que tú, saca siempre mejores notas en la escuela. El niño de 7 años, porque los padres de Johnny son inteligentes. El niño moderno, un hombre pretendía fomentar en sus hijos la afición a la música, de modo que les compró un piano. Cuando llegó a casa, los encontró contemplando desconcertados el piano. Y ellos, al verle, le preguntaron, ¿cómo se enchufa? R259. Un niño se encontraba, por primera vez en su vida, en un pueblo, lejos de la gran ciudad. Se hallaba de pie en la acera cuando llegó un anciano conduciendo un carro tirado por un caballo y entró en una tienda. El muchacho se quedó mirando asombrado al caballo, un animal que él no había visto en su vida. Cuando el anciano salió de la tienda y se disponía a marcharse, el niño le dijo, «Oiga, señor, le advierto que esa cosa ha perdido todo el combustible». R259A. Una niña, en una frutería, le muestra una piel de plátano al dependiente. «¿Qué deseas, preciosa?», le pregunta este. «Que lo rellene», le responde la niña. R260. El maestro de la escuela de tiro con arco tenía fama de ser además un verdadero maestro de la vida. Un día, el más aventajado de sus discípulos logró hacer 3 dianas seguidas durante una competición de carácter local, y todo el mundo estalló en aplausos. Las felicitaciones llovieron sobre el discípulo. Y sobre el maestro. Pero este no parecía estar impresionado. Daba incluso la sensación de querer quitarle importancia al hecho. Cuando, más tarde, el discípulo le preguntó la razón de su actitud, el maestro le dijo, «Aún te falta por aprender que el blanco no es el blanco». «¿Y qué es el blanco?», quiso saber el discípulo. Pero el maestro no se lo dijo. Era algo que el joven tendría que aprender algún día por sí mismo, porque no podía decirse con palabras. Un día descubrió que lo que tenía que ambicionar no era el éxito, sino la actitud, no el blanco, sino la desaparición del ego. R261. Un maestro aprendió a ser un educador prudente y compasivo del modo más difícil que hay, cometiendo muchos errores. He aquí uno de ellos, siendo director de una escuela, se le acercó un alumno a decirle que quería marcharse a otra escuela. «¿Por qué, hijo mío? ¿Pasa algo malo? ¿Hay algo que te entristezca? Tus notas son buenas». «No, no pasa nada malo, señor. Sencillamente, quiero marcharme». «¿Se trata de los profesores? ¿Hay algún profesor que no te guste?» «No, señor, no se trata de los profesores». «¿Se trata, entonces, de otros alumnos? ¿Te has peleado con alguno de ellos? ¿Es cuestión económica? ¿Te resulta excesivamente cara la pensión?» «No, señor, tampoco es eso». El director se quedó callado durante un buen rato, confiando en que su silencio le haría hablar al muchacho. De pronto, éste empezó a llorar y a enjugarse las lágrimas. El director supo que había vencido. Y en el tono más suave y comprensivo de que era capaz, le dijo, «Lloras porque algo te molesta, ¿no es así?» El muchacho asintió con la cabeza. «Está bien. Dime, pues, ¿por qué lloras?» El muchacho se le quedó mirando fijamente y le dijo, «Por todas esas preguntas que está usted haciéndome». R262.
Se hablaba de construir un reformatorio para muchachos, y se solicitó el parecer de un célebre experto en educación. Este hizo un apasionado alegato en favor de unos métodos educativos humanos en el reformatorio, urgiendo a los fundadores a no escatimar medios para conseguir los servicios de unos educadores bondadosos y competentes. Y concluyó diciendo, con lograr salvar a un solo muchacho de la depravación moral, ya habrán quedado justificados los gastos y los esfuerzos que se inviertan en una institución de este tipo. Posteriormente, un miembro de la junta directiva le dijo, ¿no ha estado usted ligeramente exagerado? ¿Cree de veras que el salvar a un solo muchacho justificaría todos los gastos y esfuerzos? Si se tratara de mi hijo, sí, fue la respuesta.